Muy buenos días mis queridos alumnos, los saluda el profesor Miguel. Vamos a dar inicio a nuestra clase del curso de aritmética. El tema de hoy es la división. Así es que les ruego por favor que estén bien concentraditos, que presten mucha atención para tratar de entender de qué se trata esta parte de la división, ¿correcto? Dice que la división es una operación matemática que consiste en repartir. Esta palabrita es muy importante. La división consiste en repartir, ¿correcto? Entonces, es una operación matemática como también lo es la suma, como también es la resta o la multiplicación, ¿no? Son operaciones matemáticas, pero la división consiste en repartir una cierta cantidad en partes iguales o en grupos iguales, ¿correcto? Entonces, la división tiene que ver con el reparto. ¿Ya? Repartir entonces significa dividir una cierta cantidad. Muy bien. La división se representa mediante los siguientes símbolos. Por ejemplo, este simbolito que ustedes observan significa división. Este simbolito también significa división. Y esta rayita, así un poco inclinada, también significa división. Tres formas diferentes que nos muestran que estos símbolos significan división. Muy bien. Analicemos entonces el siguiente caso. Fíjense, la señora Elena quiere repartir 12 queques de vainilla entre sus 3 nietos. Entonces ella quiere repartir 12 queques entre sus 3 nietos. Muy bien, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. 12 queques que la señora Elena quiere repartir. Y lo quiere repartir entre sus 3 nietos. De tal manera que a cada nieto le toque la misma cantidad de queques. Y ella está pensando cómo es que lo va a hacer. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ayudarle. Fíjense. ¿Cuántos queques le tocaría a cada nieto? Veamos. 12 queques lo vamos a repartir, es decir, lo vamos a dividir entre 3 nietos. Entonces, voy a repartir 12 queques entre 3 nietos. Si por acá tengo 1, 2, 3, 4, muy bien, ahí tengo 4 queques. Por aquí tengo 5, 6, 7, 8. Ya tengo 8 queques. Y hay 2 grupos que tienen la misma cantidad de queques, 4 en cada uno. En total ya van 8. Por aquí tengo 9, 10, 11, 12. Muy bien, ya no tengo más porque solamente son 12 queques. Entonces, en cada grupo hay 4, 4 y 4. Muy bien, he repartido o he dividido 12 queques en 3 grupos y a cada grupo le ha tocado 4 queques, es decir que cada grupo tiene la misma cantidad de queques. Muy bien, quiere decir entonces que todo lo que yo he hecho aquí lo podemos expresar de una manera matemática. Fíjense, he repartido o he dividido 12 entre 3 y el resultado es 4 para cada uno. 12 queques entre 3 nietos, el resultado es 4 queques para cada uno, es decir, 12 entre, ahí está el simbolito que estoy utilizando, 12 entre 3 nietos, 12 queques entre 3 nietos es igual a 4 queques para cada uno, ¿correcto? Quiere decir entonces que al primer nieto le va a tocar 4 queques, al segundo nieto le toca 4 queques, y al tercer nieto también le va a tocar 4 queques, ¿correcto? Fíjense que a cada nieto le toca la misma cantidad de queques. Entonces he repartido 12 queques entre 3 nietos y a cada uno le ha tocado 4. Todo este reparto de queques que se ha hecho aquí lo puedo expresar en forma matemática de esta manera. Y lo interpreto: 12 entre 3 igual 4. Muy bien.
A cada nieto entonces le toca 4 queques y estamos repartiendo en partes iguales, ¿no es cierto? 4 para cada uno. Ahora vamos a tratar de entender de qué se trata la mitad y la división entre 2. Fíjense, para hallar la mitad de un número debemos dividirlo entre 2, ¿correcto? Si queremos hallar la mitad de un número, simplemente lo dividimos entre 2. Es decir, al dividir un número en 2 partes iguales, cada parte es la mitad o un medio de dicho número. Fíjense, al dividir un número cualquiera en 2 partes iguales, cada parte es la mitad, ¿no es cierto? Muy bien, observa. Se tiene 10 naranjas y se quiere formar 2 grupos con igual número de naranjas. Quiere decir que se va a repartir 10 naranjas entre 2 y me tiene que salir la misma cantidad de naranjas para cada uno. Voy a repartir 10 naranjas entre 2. Muy bien. Veamos cuántos grupos se pueden formar y cuántas naranjas tendrá cada grupo. Fíjense, son 10 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, 10 naranjas. Esas 10 naranjas los vamos a repartir entre 2. Vamos a formar 2 grupos y cada grupo debe tener la misma cantidad de naranjas. Quiere decir que lo vamos a dividir entre 2. ¿Ya? Veamos. Ahí está, 2 cuadritos para colocar las naranjas. 1 y 1. Estoy repartiendo 1 para cada cuadro. Ya van 2 para cada cuadro. 3 para cada cuadro. 4 para cada cuadro, 5 para cada cuadro. Entonces, estas 10 naranjas se han repartido en 2 grupos y cada grupo tiene la misma cantidad de naranjas. Entonces, quiere decir que hemos dividido 10 entre 2. Hemos hecho la división entre 2. Y al dividir 10 entre 2, cada parte es la mitad. Cada parte es la mitad del total. Entonces la mitad de 10 es 5. Y la otra mitad de 10, ahí está el otro 5. De manera que si yo junto las 2 mitades, voy a obtener nuevamente 10, la cantidad total de naranjas. Se pueden entonces formar 2 grupos iguales de naranjas en cada cuadro. Se pueden formar 2 grupos iguales de naranjas en cada cuadro, ¿cierto? Muy bien, entonces se observa que en cada cuadro hay 5 naranjas. Quiere decir entonces que la mitad de 10 es 5. Muy bien, porque se ha dividido 10 en 2 partes iguales. Matemáticamente sería así: 10 entre 2. 10 entre 2. Se ha dividido 10 en 2 partes iguales. Y cada parte es la mitad del total. Quiere decir que 10 entre 2 es igual a 5. Se lee 10 entre 2 es igual a 5 o 10 dividido entre 2 es igual a 5. ¿Correcto? Entonces, en cada cuadro hay 5 naranjas. Quiere decir que la mitad de 10 es 5. Porque se ha dividido 10 en 2 partes iguales. Matemáticamente se escribe 10 entre 2. Para dividir entonces un número entre 2, cuando yo divido un número entre 2, el resultado es la mitad del número inicial. Por ejemplo, si yo divido 8 entre 2, me va a salir 4. Claro, 8 naranjas entre 2 personas, 4 para cada uno. 6 naranjas entre 2 personas, 3 para cada uno. Entonces ese 3 es la mitad, ese 4 también es la mitad de 8, 3 es la mitad de 6, 4 es la mitad de 8 y 5 es la mitad de 10.